8:44 de la mañana está Antonio Aracre ya en línea. Antonio, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de tenerlo. Julieta Tarres, Paulino Rodríguez lo saludan. ¿Cómo anda? Buen día, Paulino y Julieta, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Qué hay de aporte adicional a lo que estábamos contando? Si es que escuchó, no lo sé, perdón. Además, si lo hizo y lo demoramos un poquito, doblemente gracias por la generosidad. Sí, hay un antecedente un poco más reciente del que mencionabas de General Motors, que fue cuando se usó en el año 2022 y 2023 el Fondo de Garantía y Sustentabilidad para los bonos, sobre todo la tenencia de bonos, para intervenir en el mercado paralelo y tratar de bajar la brecha. Uh-huh. Eso lo recuerdo, digamos, con más fuerza porque yo durante esos 2 meses y medio estuve en el gobierno anterior y bueno, me opuse muchísimo a eso porque, claro, no se trataba de un objetivo de búsqueda de difundir el crédito hipotecario bastante securitizado y demás, y de hecho tuvo una consecuencia perdidosa para el Fondo de Garantía y Sustentabilidad esa medida, ¿no? O sea, a mí me parece que el Fondo de Garantía y Sustentabilidad como objetivo tiene que ser el que se capitalice y se resguarde su valor con inversiones de mucha seguridad. Por eso a veces soy crítico, por ejemplo, con la inversión en acciones de gran volatilidad, porque sí, no es una inversión adecuada para un jubilado a largo plazo, un fondo de jubilados a largo plazo. El préstamo hipotecario es de por sí la inversión más segura, primero porque está securitizado a través de una hipoteca, seguro porque están los bancos en el medio, tercero porque hay un proceso de scoring crediticio, digamos, hoy por ejemplo que se habla tanto de la mora, el crédito hipotecario tiene una mora del 1% que es el estándar internacional, o incluso más bajo que el estándar internacional, cuando sabemos que hay una mora del 15% aproximadamente en promedio entre los bancos y las fintech. Con lo cual me parece que es una medida muy acertada e implementada bien. Bien, Antonio, entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta el debate que genera esto, si esto llegase a funcionar, ¿vos crees que los bancos van a seguir necesitando que el Estado les preste liquidez a través del fondo o van a poder generar un ecosistema dinámico y, si querés, virtuoso para que más argentinos depositen y de ahí salga la liquidez que necesitan los bancos para prestar? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, es una excelente pregunta porque uno de los grandes problemas que tiene la Argentina es que tiene un mercado de capitales muy chiquito o inexistente prácticamente, producto de que no ha incentivado el ahorro a largo plazo, no ha tenido instrumentos adecuados, la inflación no daba los incentivos que correspondían a una sociedad que ahorra y que pretende capitalizar esos ahorros. Entonces, construir este mercado de capitales es un objetivo que tiene este gobierno. De hecho, hay en cartera un proyecto de ley para fomentarlo. Y el FAL, el fondo que se crea a partir de la ley de reforma laboral, podría ayudar a construirlo. Pero bueno, es algo que va a llevar un poco de tiempo. Por eso esta medida intermedia de empezar con una construcción momentánea y relativamente no tan significativa. Vos explicabas que era un 2% del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, como para dar el puntapié inicial a esto, ¿no? A este círculo virtuoso de largo plazo. Antonio, más allá de esta cuestión, ¿cómo es que la economía, pese a tener en vaca muerta casi un campo adicional ya hoy, y haber tenido una cosecha absolutamente récord en términos granarios de 167 millones de toneladas, 22% por encima de la del año pasado en trigo, maíz, girasol, sin embargo sigue amesetada? Bueno, en su conjunto sigue amesetada porque hay sectores más competitivos que otros que justamente en base a esa competitividad pueden desarrollarse más rápido. Los casos que vos mencionaste, Paulino, como el agro, la ganadería, la minería, el litio, el gas, los hidrocarburos, son de los más competitivos. Fíjate que exportan cantidades récords en un mundo
donde exportar es cada vez más difícil porque hay protagonistas que pelean por esos mercados, ¿no? Bueno, la Argentina en todos esos mercados es sumamente competitiva. Ahora, hay otros sectores que están vinculados al mercado interno, que de por sí tiene un gran problema comparado con Brasil, Estados Unidos, China u otros países, que es chico. Nosotros somos 47 millones de habitantes. Entonces, digamos, cualquier empresario que quiere ser competitivo tiene que hacerlo para intentar buscar los mercados en el mundo, porque, digamos, el mercado local para algunos productos es bastante chico. Y cuando vos querés hacerlo para el mundo en su globalidad, resulta que Argentina no tiene costos tan competitivos. Producto de una serie de cosas. Podemos mencionar como la principal causa de la falta de competitividad los impuestos, que son muy altos en Argentina. Lo que pasa es que bajar los impuestos, si bien algo se han bajado, cuesta mucho porque el gasto público en Argentina es bastante rígido. Está bien, pero en ese descalce entre el plazo de rebaja de impuestos para sostener el superávit fiscal y la apertura para contener precios, hay un tejido industrial que cierra, desaparece, comercios que bajan la persiana y es fácil cerrar, difícil es abrir, hacer el proyecto, la inversión, juntar la plata. Entonces, me parece que ese descalce es el que está produciendo un riesgo de licencia social para el programa, que hasta lo advierten personas como Arriazu, que no tienen ningún grado ni interés de desestabilizar o dañar al gobierno, y que hablan de cuiden el conurbano, los conurbanos. Sí, es el dilema. Porque, digamos, es muy lindo hablar desde la teoría, la lógica económica o desde la, abundancia del que ya tiene la vida resuelta, pero muy complejo de aquel que la pelea cada día. Y que esto incluye incluso a los docentes universitarios que cobran 33% menos, al complejo científico-tecnológico que cobra por detrás, a los estatales que perdieron 17%, incluidos los docentes, médicos, policías, con salarios muy magros. Es decir, se entiende a lo que quiero ir, ¿no es cierto? Me parece que ahí hay una ecualización que hasta incluso sectores del ala política me parece que en algún momento les deslizaron puertas adentro que hay que buscar formatear para llegar con una competitividad electoral más alta. Y acá el dilema, bueno, lo que vos estás explicando es exactamente el dilema actual, ¿no? Porque si no existiera ese dilema, probablemente el índice de confianza del gobierno, en lugar de estar en 41, estaría en 50, y la reelección de Milei en primera vuelta garantizada. Y hoy estamos en un escenario donde es más dudoso que gane en primera vuelta, es probable que vaya a un balotaje y que lo pueda ganar ese balotaje, dependiendo también cómo evolucione todo esto que vos estás mencionando en los próximos meses, sobre todo, qué sé yo, para marzo, abril del año que viene. Ahora, uno puede pensar, bueno, ok, vamos a desandar la lucha por la inflación y vamos a hacer medidas, no quiero decir populistas porque parece peyorativo, sino medidas que pongan un poco, que desaceleren, sí, que desaceleren la baja de la inflación y que generen mayor actividad económica, ¿no? Esto, si uno fuera pragmático solamente y pensara en términos electorales, parecería poco feliz no hacerlo, porque te lleva a ganar una elección, que es lo que busca cualquier gobierno, una reelección en este caso, y además no te pone en riesgo el plan. Entonces, visto así, uno diría, che, pero es ridículo que no lo hagan. Y por eso es un dilema, Paulino, porque en realidad nada te garantiza que cuando vos pones en riesgo el plan de estabilización, lo hagas con tanta precisión monetaria y quirúrgica que no te vayas a un régimen de inflación del 3% mensual, por ejemplo. Que visto que hoy, por ejemplo, para agosto vamos a estar... Pero eso es lo que tuvo la Argentina en diciembre, enero, febrero. 3%. Claro, 2,9 y 3,4 en marzo. Exactamente. Bueno, 4 meses. ¿Y qué pasó? O sea, generó un impacto social. Pero tal vez el diseño, la arquitectura del programa no sea todo lo sustentable o todo lo sostenible o todo lo perfecto que algunos sostienen. De hecho, el gobierno fue la heterodoxia con un programa para apuntar al crédito hipotecario y hasta ayer decía que no hay nada que hacer entre privados y que eran los bancos los que tenían que hacer de banco. Eso no lo veo como heterodoxo. ¿Cómo que no?
No, porque heterodoxo es, bueno, por ejemplo, podría ser, bueno... heterodoxo es, por bajemos ejemplo, de los haber encajes. dicho que se salía del cepo cuando iba el crawling pega al 1% y la inflación al 1%, y cuando confluyeran, cuando dio 3,7 en marzo del año pasado, se salió del cepo para los periodos para dar una señal de que no había un tema con el dólar. Eso fue heterodoxia. Bueno, pero a ver, pero vos ahí tenés un impacto porque estás generando un cambio de política cambiaria que es necesario para ir a un esquema de liberalización total en algún momento, y ese impacto tiene un aumento de la inflación de única vez, como pasó en el primer trimestre de este año, donde... Pero eso fue en abril del año pasado lo que yo estoy contando. No hubo impacto en la inflación, de hecho en mayo la inflación fue del 1,5, fue la más baja. No, bueno, pero en abril sí. En marzo y en abril había tenido un escalón bastante más alto, ¿te acordás? Producto del desplazamiento. Sí, el tipo de cambio estaba, ponerle, no sé, en 1.000 o 1.050, una cosa así, y se fue a 1.200, 1.250, y bueno, eso produjo, además incluso más por la percepción de lo que podía pasar con la salida del cepo, que los empresarios generalmente se adelantan. En cualquier caso, Antonio, sí, la verdad que... Estamos abriendo demasiado ventanas. No, y está muy bien, porque es un debate sobre la situación económica, que de todas maneras tiene anclas que son mucho más importantes, con una macro... No es lo mismo tener superávit que déficit, no es lo mismo tener superávit comercial que déficit, no es lo mismo tener un tipo de cambio que todos los días estamos mirando la pizarra para ver cuánto está, cuánto bajó, cuánto subió, en unas oscilaciones profundas como la Argentina atravesó sistemáticamente durante muchos años. Todo eso está en el haber. Lo que digo es que hay una... la brecha, ¿no? Bueno, la brecha cambiaria, efectivamente. No, pero además, permitime una cosa, si no tuviéramos este programa con todas estas características que vos acabás de mencionar, Paulino, probablemente con esta crisis internacional nosotros hubiéramos sido barridos del mapa. Hubiéramos tenido un tipo de cambio en las nubes, tendríamos un nivel de pobreza muchísimo más alta con más inflación, y el superávit, tanto comercial, energético, que es parte del comercial, con el superávit fiscal, nos ayuda a estar estables. Sí, puede ser. De todas maneras, también es un mundo sin inflación el que teníamos en la región. De hecho, hubo 3 países con deflación el mes pasado de la región. De hecho, no hubo desequilibrios macros ni en Chile, ni en Uruguay, ni en Brasil. Ni siquiera en... Sí, pero ellos tienen la economía estable hace mucho tiempo. Estamos hablando de que Argentina es muy volátil. Y en un contexto de reforma y de estabilización, sin estas anclas, sobre todo en la fiscal, yo creo que una situación como la de la crisis en Medio Oriente y después la de Estados Unidos nos hubiera barrido. Sí, el impacto no hay duda que hubiera sido distinto. Es un condicional contrafacto que uno puede analizar, pero es cierto. Yo te voy a dar un ejemplo, si querés, Paulino, de una medida potencialmente heterodoxa, que yo no la veo heterodoxa, pero que a los ojos del gobierno podría resultar heterodoxa, y que tendría un efecto positivo, que es desandar los topes de las paritarias y fomentar dentro de las discusiones de los convenios y de las paritarias un aumento más significativo en los salarios más bajos que en los salarios medios o los salarios altos. Si el gobierno hiciera eso, para mí sería una medida liberal, porque no hay por qué ponerle tope a las paritarias, sobre todo en un momento donde el régimen inflacionario ya desandó digamos, un nivel de 4, 5, 3% mensual, y podría resultar beneficioso no solamente para la percepción pública de que el Estado no se meta ahí, sino que también podría generar un mayor poder adquisitivo en los niveles sociales más bajos, ¿no? Sin que esto sea producto de un plan platita, ni de emisión fiscal, etcétera, sino de lo que cada empresa puede hacer sin trasladar eso a precios, porque si no estamos engañando a la gente, claro. O sea, si vos haces algo nominal pero después lo pasas a precios, no tendría sentido. Si el gobierno hace algo por ese lado en la discusión con los sindicatos, yo creo que de vuelta volveríamos a tener un círculo virtuoso en la mejora de la percepción económica de la gente. No tenemos que esperar grandes cambios. Yo creo que la película debiera ser, de acá a marzo del año que viene, pequeñas mejoras en el salario real, de a poquito, que vayan haciendo que el consumo levante un poco, que la actividad levante un poco, y que lleguemos con una foto a marzo del año que viene que, mirada contra la de junio de este año, parezca
relativamente mejor sin que eso haya impulsado un cambio en la macroeconomía negativo en términos del proceso de estabilización. Enorme abrazo, Antonio, como siempre, un placer. Bueno, hasta la próxima. Gracias a ustedes. Gracias Adiós. por esta charla. Antonio Aracre, allí con nosotros. Bueno, ¿vos viste lo que está diciendo el padre de Colapinto? No, ¿qué dijo? Está diciendo, desde los 14 años vive solo en Italia. Franco. Ayer me enteré de eso. Que se fue a vivir de chiquito. Sí. Y